Bueno, hoy hoy vamos a hablar de una corriente filosófica representada por el filósofo Aristóteles. Dicen que es el creador de la lógica, que considera a la lógica como un instrumento de la ciencia. Ok. Voy a comenzar con una frase que suena mucho en la jerga popular, en todos los ámbitos. Cuando busqué información sobre esta frase, de quién la había escrito, parece que fue anónimo. Pero en esta corriente filosófica, en esta corriente de pensamiento, en donde Aristóteles es el fundador o la cara visible, pues es tomada, es adquirida, aunque sea quizás anónima. Así que por eso la puse desde un principio, ya que si no es de él, que venga el clavo que saca este clavo. La frase es: un clavo saca otro clavo. Obviamente todos conocemos esta frase y sabemos perfectamente qué significa. Significa lo que es un reemplazo. Una manera fácil y sencilla para solucionar, para reemplazar quizás en una situación a una persona. Es muy llevada esto, por ejemplo, en las relaciones. Saben, es muy llevada. Seamos honestos y sinceros. La frase ni siquiera tiene un ejemplo claro, porque ningún clavo está hecho para sacar otro clavo. ¿Ok? Eso es quizás de un carpintero carente de herramientas. ¿Ok? Porque un clavo está hecho para lo que es, para ser hundido en donde deba de ser hundido. Cuando compramos clavos, ya ni siquiera se vende por unidad, sino se vende por peso, porque son todos iguales. Todos los clavos son iguales. Si tú pides de una medida, todos los clavos son iguales. Quizás en otras épocas en donde los herreros los hacían de manera más artesanal, quizás encontrabas algún tipo de diferencia, ya que los moldes, cuando se martillaba o se estiraba o esto o lo otro, quizás encontrabas, pero clavo es clavo. En cambio, los seres humanos, las personas, somos todas diferentes. Todas diferentes. Entonces, esta frase no es de buena ayuda para las personas. A veces por despecho la tomamos y la aplicamos. A veces por situaciones de la vida, pues la vivimos. No significa que quizás hoy dejas esto y al otro día recoges esto, y no significa que esté mal. Ok, pero todos sabemos que nada es igual, ya sea para bien o para mal. Y daré un ejemplo también de lo que es ese trabajo.
A veces, martillar te lleva a que te golpees los dedos. Y a veces es mejor aguantar un poco el dolor y no seguir con el ansia de querer terminar el trabajo rápido o pasar a otro trabajo rápido. A veces es bueno darse el tiempo de soportar el dolor para seguir trabajando de manera tranquila y tomar bien las decisiones. Sigamos. Segunda frase. Dice así: los hombres malvados tienen el alma plagada de arrepentimientos. No concuerdo. Un hombre malvado no tiene, en muchas ocasiones, ni siquiera el más mínimo conocimiento de lo que es el arrepentimiento. Daré un ejemplo. Un asesino en serie, un violador. ¿Qué saben de culpa si constantemente están asesinando y violando en serie, uno tras otro, una persona tras otra? Yo creo que tienen un vacío en donde la culpa y el arrepentimiento no existen, solo existe el placer que los lleva a hacer esas maldades. Y a veces, llegado el juicio, sus arrepentimientos o culpas dejan a la vista que solamente la utilizan por no saber sentirlas en el momento en que las papas queman. Sigamos. Esta frase dice: no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Pues bueno, eso es para quien siente la necesidad de ser gobernado. Siente la carencia de no poder pertenecer de manera directa a la convivencia y de aportar de lo suyo y de ejercer de los todos, ya sean maneras, soluciones, reglas, por la cual prefieren, una vez cada tanto tiempo, dar todos sus derechos y libertades y entregárselos a otros que no conocen, en donde sus preparaciones no coinciden con los cargos que ejercen, tanto como líderes o representantes. Date cuenta que, no sé, para ser presidente necesitas que un título de que solucionas los problemas de la convivencia o los problemas de las personas, porque eres recibido de esto o de lo otro, pero ¿qué te hace a ti? Luego, más allá de uno, varios con las mismas características reunidos para solucionar problemas que no tienen nada que ver quizás
con su preparación, ni siquiera con lo que sienten dentro o del por qué quieren ser gobernantes o líderes. No me interesa la practicidad ni la perfección cuando se trata de gobierno. Sé muy bien cuál es la posición de cada uno y eso es suficiente y práctico. Siguiente frase. Dice así: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Yo considero más leal el ignorante por afirmar que el sabio por dudar y reflexionar. Si luego no entrega una respuesta que afirme lo contrario, que afirme supuestamente ese título de ignorante de otro. Ok. A mí la sabiduría que se calla no es sabiduría. Porque la sabiduría que proviene del egoísmo o del miedo y no se afirma en los ideales de su propia búsqueda, no reafirma que ejerce para despertar cambios y no confirma que ser firme no es una opción para el sabio, sino es un deber, aceptando de que un día quizás él sea ese ignorante, pues me parece que sabios a medias, que no respetan el ciclo, son sabios a medias. El qué dirán, los demás no aplican para los sabios, y el silencio, cuando proviene de la voz del ignorante, me parece que no es muy leal para eso. Ser sordo y mudo. Próxima frase: el que ha superado los miedos es verdaderamente libre. Pero parece que hablar no es de sabio. Qué gran miedo el del sabio que no habla, que no afirma o confirma o reafirma o acepta un día ser el ignorante. Pues bueno, yo considero que el miedo es una palabra. Considero que hay palabras creadas por el hombre que no deberían de existir. Yo hay muchas palabras que he borrado de mi lenguaje y vocabulario, aunque las diga. Porque decir las palabras es fácil.
pero dejar de sentirlas o sentirlas es lo difícil. Por eso es que hay tantos discursos bonitos que luego no se cumplen. O por eso la palabra miedo en mí no existe. Sigamos. Todo lo que puede ser conocido comienza con los sentidos. Aquí yo no busqué de qué sentidos habla, pero sí voy a decir algo. ¿Cuál es el mayor de los sentidos que da los comienzos? ¿Y cómo puede llevar a todos los sentidos? Por ejemplo, daré un ejemplo a los sentidos físicos cuando hablamos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, etc. El sentido de la intuición. Yo intuyo que el agua, sabiendo que es vital, intuyo que el agua no está siendo tan beneficiosa como debería. La pruebo por mi sentido del gusto. No tiene el gusto que debería de tener el agua. Por ejemplo, mi sentido de la intuición me hace investigar, ¿no? Considero que la intuición es el sentido más olvidado del ser humano, pero es el que más da y entrega verdades y el que más reafirma las tantas sospechas que sentimos en diferentes o con diferentes sentidos o con distintos sentidos de la palabra. Sigamos. La ignorancia de la ley no exime de la obligación de obedecerla. Pues eso es algo con lo que las personas conviven. Hablan de la ley, de la justicia en la que viven, pero un día tienen o cometen un error, les leen un libro con diferentes artículos, números, etc., de los que realmente no conocen para nada, pero sí o sí, luego lo tienen que aceptar para su juicio. Eso es real dentro de un sistema, dentro del ser, dentro de la más pura esencia del ser. No es así de aplicable. Sigamos. El agua es la naturaleza de todas las cosas. Yo considero que Dios es la naturaleza de todas las cosas. Y no voy a expandir mi lectura en esto.